Hoy tenemos como invitada especial a Pilar de la Torre, que es Lead Trainer del Instituto IFS, coorganizadora del Centro Internacional de IFS en España y directora del Instituto IFS en Madrid. Psicoterapeuta y supervisora en clínica privada, está certificada como formadora y terapeuta en IFS. También es fundadora y directora del Instituto de Comunicación No Violenta y certificada en tal. Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, tiene formación en terapia Gestalt, psicoterapia corporal, sociocracia y círculos restaurativos. Fue psicopedagoga en la Comunidad de Madrid y cuenta con más de 30 años de experiencia como formadora y psicoterapeuta. Estoy feliz de presentarles a Pilar de la Torre, en este episodio hablamos de qué es IFS, cómo IFS puede transformar nuestras relaciones y la relación con nosotros mismos y por qué es una herramienta espiritual. Bueno, Pilar, tengo el alma llena de tenerte aquí. No te puedo explicar la ilusión que me hace estar aquí. Te lo he dicho desde que hicimos el nivel 1, lo mucho que llegaste a mi corazón, tu forma de ser y tu forma de ser trabajada, porque se nota el camino que tan grande que has hecho en la energía que pones en tus palabras, en el contacto visual que haces por un Zoom. Estamos ahí 50 alumnos y a cada uno, desde el otro lado del continente, le haces sentir que le miras, que le aprecias, que lo reconoces. Y eso se ve que es la labor que has hecho como interna y que es profundamente admirable y que me conmovió desde el primer momento en que te conocí. Entonces, bueno, estoy demasiado feliz de tenerte aquí. Muy bienvenida, mi Pilar. Gracias, Lupe. Gracias por tus palabras y la verdad es que tengo mucha ilusión de estar aquí, de colaborar contigo. Me parece enorme lo que haces y es un regalo para mí el poder contribuir a tu grupo, a tus seguidores, a tu proyecto. O sea que me siento muy conmovida de estar aquí contigo. Ay, yo también, mucho, Sí. Pilar. Pues bueno, como pregunta, seguro que a ti ya te aburre, pero que la idea aquí es también que desde pues tu experiencia, que es enorme con IFS, nos cuentes un poquito para ti qué es IFS. Pues dices que me aburrirá la pregunta, no me aburre nada porque es para mí muy complicado resumir de manera que tenga sentido en nuestra vida. Mira, para mí IFS es una manera de verme y de ver a los demás que es muy clara, que tiene mucho sentido y que me guía a conectarme con las personas y conmigo misma desde un lugar amoroso. O sea, principalmente es eso, es lo que yo he encontrado, decir, bueno, esto es amoroso. Y no porque sea la palabra amorosa una palabra así blandita, ¿no? Es que creo que es lo que sana las relaciones, lo que sana la relación con nosotras mismas. Entonces, con IFS encuentro ese canal de amor hacia mí y hacia los demás. A veces tarda un tiempo, tengo que transitar el proceso, pero lo acabo encontrando. Y para mí es eso, es encontrar el amor. Ese amor sanador. ¿Por qué para ti es como un vehículo de amor? Para quienes no conocen IFS. Ya, ya. Pues mira, es un vehículo de amor porque parte de una idea de persona que es muy positiva. O sea, dice, casi todo lo que nos pasa en la vida, lo que nos activa, son partes. No soy yo, es una parte de mí. Y eso ya me calma. No quiere decir que como es una parte de mí no haga nada y no lo asuma. Lo asumo, pero no me identifico con lo que hago o con lo que me tiene activada, preocupada, en el miedo, en la rabia, en la preocupación, en la desconexión. Eso es mío, pero es una parte de mí. Y eso ya es como
qué alivio. Y luego lo más importante es que dice este modelo, claro, todo lo que nos activa en la vida y muchas veces vivimos la vida a partir de esas partes, de esos patrones, de esos comportamientos y además de todo eso tenemos un centro, un ser esencial, un centro que no tiene tara, que es perfecto y que tiene unas cualidades de compasión, de claridad, de valentía, de creatividad, de amor. Entonces, lo que hace IFS es como activar un circuito que está como empolvado, está olvidado, está descuidado. Lo que hace es activar ese circuito entre mi centro y mis partes, de manera que esa cualidad amorosa que tengo, sea el coraje, sea la creatividad, sea la compasión, sea la claridad, sea la tranquilidad, sea la apertura de corazón, esa cualidad de mi centro le llegue a esa parte. Es como si le mandara oxígeno. Entonces la parte, cuando recibe esa cualidad cálida, se siente vista, se siente reconocida y se siente abierta a dejar a un lado la preocupación, a dejar a un lado el miedo. O sea, es sanar con el amor que yo misma le doy desde mi centro a las partes, a mis partes. Y lo mismo con las otras personas. Por ejemplo, una persona que me dice algo que me molesta mucho, que hace algo que me irrita, pues ya con IFS me da la oportunidad de decir, no es esa persona, es una parte de ella. Que si respiramos 3 veces y traemos a la mente una persona que nos haya activado, y te propongo a ti y a las personas que nos estén oyendo, piensa en una persona que te haya activado. Puede ser alguien de tu familia, alguien de tu entorno. Y ahora mira a ver si tiene sentido para ti ver que eso que te ha activado es una parte de ella, no es ella. Esa persona es mucho más que eso. Cosa que ya me facilita la conexión. Y luego desde mi centro yo puedo gestionar eso que ha pasado con firmeza, poniendo límites, lo que necesite, pero de una manera amorosa. Que eso a la que más bien le haces a mí. Con lo cual IFS da una manera de vernos las personas muy simple, que tiene todo el sentido del mundo y que nos facilita que circule el amor, que es lo que nos sana. Sí. ¿Y cómo se vería de una manera como más tangible a alguien que nunca ha hecho IFS? ¿Qué es esta parte? O sea, ¿qué son estas partes? ¿Y qué es este centro? Y yo feliz como o sea, no, obviamente no una demo profunda, pero de decir como alguna cosa que sienta o nos puedes explicar como en tipo una sesión, qué diría una persona que tiene o sea, ¿qué son estas partes? ¿Y qué Sí, es o este yo centro? misma, imagínate que me dan una noticia que es muy contraria a lo que yo esperaba, que me ha pasado hace un poquito, ¿no? Y me quedo como con partes activadas, o sea, se me activan cosas en mi interior. Podemos llamarlo partes que ayuda o podemos llamarlo como queramos, pero por un lado me irrita porque no es lo que me habían dicho que me iban a enviar. Por otra parte, me desanima mucho porque esa información que me han enviado me complica las cosas mucho, con lo cual podemos decir que tengo una parte desanimada y otra parte irritada. Entonces, esos son partes. Si yo dejo guiar este momento o con el desánimo o con la irritación, pues me voy a expresar con esta persona irritada o voy a guardar yo dentro de mí la irritación, que ya me hace daño, es negativa. Y el desánimo lo mismo. Entonces yo lo veo y desde mi centro, desde mi ser más esencial, puedo decir, pues entiendo el desánimo y al mismo tiempo
hago espacio al deseo que tengo de seguir adelante, a la ilusión, hago espacio a otra parte que me dice, obstáculos en la vida hay, vamos a afrontarlos, la irritación desde mi ser central, nuclear, le puedo decir, mira, pues es verdad que no te ha enviado lo que dijo que te iba a enviar, puedes hablar con la persona y también es normal, él tendrá otra perspectiva, o sea, y ya como que estas dos partes de desánimo y de enfado no toman el poder. Están ahí, las acepto, las entiendo, pero permiten que mi vida la gestione en esta situación a partir de algo mucho más positivo para mí. Sí. Que gestionarlo desde el enfado, o decir, mira, mando toda la porra y se acabó. Uh-huh. Sí, y esta parte o sea, esas cualidades que mencionabas, que al estudiar contigo, ¿no? Son estas cualidades del ser, de nuestro centro. Para Sí. mí fue tan significativo que de hecho ahora ya es algo que incorporo en las sesiones que doy, en las meditaciones guiadas que doy, en el que estas cualidades esenciales que todos tenemos y viven en nosotros, ¿no? En nuestro ser más verdadero, al tú haber guiado esa meditación en la que nos hiciste llevarnos al recuerdo como más cercano que tuviéramos de haber sentido gratitud, de haber sentido compasión, de haber sentido curiosidad, calma. Escogiste creo que una, ¿no? En ese momento. Pero al hacerlo, que es algo que invito a los que están escuchando, a las que están escuchando, todas podemos como recordar un momento en el que nos sentimos con mucha calma o con mucha compasión o con mucha claridad y esa sensación amplificarla en el cuerpo. Y entonces te das cuenta que pues es que no podrías recordar esa sensación. O sea, para mí sí fue muy como para los que no me ven como así de que me voló la cabeza, Sí. porque es algo tan sencillo, tan simple, tan que creeríamos cotidiano, pero si realmente hacemos o sea, hacemos la reflexión, no podríamos recordar un momento de claridad, compasivo, etcétera, si no fuera nuestro, ¿no? O sea, realmente nos pertenecen esos estados de la manera Claro, más pura y podemos totalmente. accesar a ellos cada vez que queramos, que es este centro, ¿no? Entonces, lo que nos hizo Pilar fue llevarnos a esa sensación y ya que tú tuvieras la sensación tal y como la sentiste, amplificarla en tu cuerpo y es algo que nos conecta directamente y de una manera súper potente para entonces ver esas reacciones de ya sea una parte de alguien más, como lo decías tú, o nuestras, con compasión, que para mí fue, o sea, no sabes lo que me gustó eso, Pilar, y lo que me ayudó y lo que ahora lo aplico. Claro, Lupe, es que eh, todos queremos vivir de una manera positiva y sin embargo hemos sido educados para gestionar nuestra vida con partes estresadas, con partes exigentes, con partes críticas, con partes que nos dicen tienes que hacer y no parar, con partes que se enfadan, sensibles. Entonces, para poder gestionar eso de una manera diferente, tenemos que conectarnos con nuestro ser esencial. No hay otra. Y esa conexión hay que practicarla. O sea que no es posible superar, dices, ya, pero fíjate lo que estoy viviendo, fíjate qué horror, qué situación tan difícil. Pues razón de más para practicar la conexión con ese núcleo que tenemos, con esa esencia, con ese centro amoroso. Porque si nos conectamos ahí, nos va a dar una energía y una visión de la vida muy diferente. Y con IFS o con cualquier otro modelo espiritual, esto pasa por práctica. A veces la que tú has descrito, es decir, recuerda momentos en los que tú estás conectado con una de estas cualidades. Pues tenemos que buscarnos prácticas sencillas, fáciles, que nos gusten. Puede ser hay millones de prácticas, pero una práctica concreta
que nos ayude a conectarnos con lo que somos, que vivimos ignorantes de lo que somos, de la grandeza que tenemos en nuestro interior. Y más nos conectamos, más la descubrimos y mejor superamos los obstáculos de la vida. Sí, y es que, o sea, eso que dijiste para mí fue o sea, lo más impactante cuando conocí el modelo. O sea, realmente es espiritual. O sea, creo que cada vez más, pero que en Occidente carecíamos de la importancia de ver el equilibrio que hay en la sombra y en la luz. O sea, por ejemplo, algo que yo o sea, como que comparto mucho con mi comunidad o quienes hacen mis cursos, es que a mí me choqueó muchísimo llegar a la India, porque antes de casarnos nos fuimos a un viaje por la India de 6 meses, Sergio y yo, y de ahí fuimos a Indonesia, y todas las casas las construyen con 3 escalones, templos y casas, con 3 escalones que suben y 3 que bajan, porque para ellos es importante honrar las subidas y las bajadas en la vida. Y luego, por ejemplo, ellos ponen sus ofrendas, que las mujeres las hacen con frutos, que ponen en el refrigerador siempre y hojas de plátano y las hacen manualmente diario, y sacan sus ofrendas diario, Pilar, a sus dioses y las ponen como afuera de sus casas, están como las esculturas de sus Sí, dioses, y en sí, el piso para sus demonios, qué porque para bonito. ellos es esencial honrar tanto lo alto como lo bajo para encontrar la armonía, ¿no? Entonces yo siento que toda esta parte que yo pienso que hasta Jung se empezó a meter en nuestra cultura más occidental, de que realmente la sombra, el pecado, lo bajo, tiene un propósito amoroso de ser, es algo que carecemos mucho, en el que nos cuesta muchísimo ver nuestra humanidad y nuestras carencias, pero que para mí IFS es como el modelo redondo para poner en práctica esto y realmente ir a esa aceptación incondicional, que es la que transforma el miedo en amor. Bueno, más bien, siempre el amor, ¿no? Pero poder ver que esa reacción en la que nos protegemos y en la que estoy gritando, la estoy etiquetando como la sombra, pero en verdad si la escucho y es porque me está protegiendo, entonces va a bajar la guardia ese enojo y entonces me va a enseñar que lo que en verdad quiere es conexión, ¿no? Sí. Pero que está muy disfrazado y hemos sido adoctrinados para hacer la guerra a todas esas partes negativas o bajas, cuando en verdad son tan importantes, ¿no? Y tienen un papel tan importante, y que a mí IFS fue la herramienta que fue como, bueno, o sea, es que aquí yo me caso y me voy devoto con esta herramienta para compartírsela al mundo entero, porque creo que esta sabiduría que tienen mucho en Oriente Hmm. la lleva a una práctica de una manera tan noble, tan realista, tan aterrizada en el día a día que, o sea, a mí me vuela la cabeza. Sí. Y de una manera muy fácil, porque eh, es un camino muy clarito, a veces difícil de recorrer, pero siempre sabes los pasos y dices, vale, esto es una parte de mí, estoy súper enojada, muy enfadada, y aprendemos en IFS a coger esa parte, a escuchar a esa parte, cuando nos dice de qué nos está protegiendo esa parte enfadada, pues de que no nos hagan daño, de que no nos engañen. Entonces, cuando vemos de qué nos está cuidando esa parte, ya aparece algo más compasivo, más amoroso, y empieza ese motor interno de amor, de compasión, de entendimiento, de aceptación, de que todo está bien, y con todo ello lo que ocurre es que el cambio, no como varita mágica, pero las partes enfadadas o exigentes o impulsivas, cuando se sienten escuchadas, valoradas, comprendidas, aceptadas, entonces se relajan y están dispuestas a protegernos de otra manera. Ujú. Sí, sí, sí. O sea, yo lo contaba en el episodio anterior donde introducía un poquito a IFS, que algo de lo que más me impactó es que yo creo que fue la primera clase contigo que yo dije, o sea, es que ya, o sea, yo me quedo aquí.
Yo dedico mi vida a IFS. Desde que en la primera demo, como todavía no sabíamos, estábamos aprendiendo qué son unas partes, cómo se les mira, cómo se les habla, etcétera. Tú hiciste una primera demo con Bea y una demo, para quienes no saben, es que el cómo se lleva una terapia de IFS, que ahora Pilar nos platicará un poquito, pero entonces nos hicieron demos a lo largo de todo el módulo 1, que fue de lo más bonito porque es una manera de aprender súper práctica, o sea, nos enseñaba Pilar teoría, pero todo el tiempo era hacer demostraciones, ponernos en grupos, yo terapear a mi colega a mí, con un terapeuta viéndonos, etcétera. Pero lo primero que hizo Pilar fue hacer esta demo donde ella realmente se conectó con una parte y una parte como que ya conocía, ya resuelta, y de todas maneras acabando dijo, bueno, a ver, Bea, sigue tú para yo como centrarme, porque se había movido emociones, porque a todos nos pasa. Entonces, yo, desde el primer momento que tú te conectaste, como ya solo la humildad en la que tú entras a dar un curso y siendo la profesional que eres, desde el lugar que te conectas, que eres una más, con tus partes activadas, ya Sí. es otro boleto que para mí es ese ejemplo de que realmente es un modelo profundísimo de, pues sí, como de sanación interior y de camino a nuestra humanidad, que para mí es como el camino a la fuerza para conectar con nuestra divinidad, ¿no? Si no vamos como a nuestra parte más humana y nuestros dolores más profundos. Entonces, como que para mí no me puedo creer que es la directora que tiene un centro gigante en Madrid de comunicación no violenta, IFS, y se acaba de mostrar vulnerable y nos acaba de pedir un tiempo para ella recalibrarse, que me parece impresionante. Y me encantaría eso, que nos contaras un poquito cómo se ve una terapia o cómo se ve o sea, estas demos, qué es lo que nos demuestran para que las personas que no saben cómo pueden aplicar IFS en su vida, qué pueden sacar de esto y cómo se ve. Sí, mira, aquí, Lupe, vamos todos en el mismo barco. O sea, para mí no tendría sentido hacer una formación de este modelo sintiendo que yo soy diferente. O sea, no, no tiene sentido. Es verdad que yo estoy acostumbrada a que mis formadores, donde yo me he formado, pues no se exponen, te enseñan pero no se exponen. Y para mí eso no tiene sentido porque es una cuestión de igualdad, de coherencia con lo que estoy transmitiendo y también de confianza y de seguridad en el grupo. O sea que para mí tiene todo el sentido. En las demos lo que hacemos es ese recorrido. IFS da un camino muy claro en pasos para hacer esa conexión de nuestro centro, de nuestra esencia con las partes. Y es un camino que puede llegar hasta la sanación. A veces no llega, no pasa nada. Siempre esa conexión, por ejemplo, la parte enfadada, pues el hecho de yo desde mi centro decir, sé que estás aquí, que es una parte de mí, tiene sentido que estés por estos hechos y sé que me quieres cuidar de que no me engañen. Ya simplemente eso, que lo puede hacer todo el mundo, ya es mucho, porque es llevarle amor a partes que no lo han recibido nunca, porque lo que hacemos con partes enfadadas es rechazarlas internamente. A veces nos dejamos llevar por el enfado, le damos el volante de nuestra vida, pero internamente la rechazamos. Entonces, en terapia hay una primera parte de esta conexión con esa parte, que esa parte sea vista como humana, como comprensible, que tiene un sentido, que nos protege de algo. Y luego, como estamos en un contexto terapéutico, llegamos hasta la sanación. Es decir, esta parte enfadada, ¿de qué lugar vulnerable procede? Porque todas las partes que se nos activan vienen de lugares vulnerables, vienen de heridas más grandes o menos grandes,
que tengan que ver con unas cosas o con otras. Y en terapia lo que hacemos es seguir escuchando a esa parte con unos pasos concretos, que es la demo que yo hice con Bea, para llegar a liberar a la parte vulnerable de origen, para que la parte enfadada ya no tenga que protegerme de esa manera, me pueda proteger de otras, me pueda proteger diciendo, Pilar, habla con esa persona, pídele una aclaración y tú eres libre de decidir si sigues con ella o no. O sea, me da poder en lugar de quitármelo con el enfado. Pero eso lo puede hacer si en terapia, en esa demo, que bueno, en un ámbito terapéutico ya no lo llamamos demo, llegamos hasta la parte vulnerable y la sanamos. ¿Cómo la sanamos? Pues dejando esa experiencia que se quedó como encapsulada en el pasado, porque en general las heridas pertenecen al pasado, las heridas emocionales pertenecen al pasado. Entonces hacemos un trabajo de acompañamiento para dejar en el pasado lo que es del pasado y volver al presente sin ese peso. Entonces la parte vulnerable se sana porque como que eso que está encapsulado, ¡pum!, se libera y se deja en el pasado y se hace ese duelo de haber vivido eso y volvemos al presente sin esa activación. Y entonces lo que pasa dentro de nosotros es enorme porque sentimos mucho amor en el sentido amplio de la palabra. Mucha energía amorosa, comprensiva y al mismo tiempo hemos recuperado el poder personal. No, bueno, brutalmente, o sea, es muy impactante cuando lo vives. Sí. A mí en una de las prácticas que nos pusieron a hacer en equipos, que tocó que me hicieran de terapeuta a mí, ¿no? A una de mis colegas, empecé en una emoción, en una parte como de enojo, y acabé, obviamente, con un proceso largo. Estoy contando un poco como lo que Muy sería un bien. proceso de terapia, ¿no? Y entonces de allí fuimos poco a poco y acabé, Pilar, no estoy recordando el momento exacto, pero 100% tenía como 4 años y sí sabía que estaba como, o sea, en casa de mis abuelos, no sé dónde. Y o sea, yo empecé a llorar, o sea, me hice como una cucaracha y tenía que como que o sea, esconder mi cabeza. O sea, de verdad como una emoción de vergüenza, de quiero desaparecer. Ya. Y entonces como que me hice una rosquita y metí mi cabeza dentro de las piernas o sea, éramos siempre tres más un terapeuta que nos vigilaba y nos guiaba, ¿no? Y yo con las otras tres viéndome, pero es que ni pena ni miedo, o sea, realmente fue una emoción tan fuerte y un proceso tan bien hecho que me conectó con eso. Y lloré, o sea, yo creo que empecé a berrear ya, y de ahí ya no me acuerdo cuál era la que me estaba haciendo de terapeuta, pero me preguntó como, ¿necesitas algo? Y le dije, y clarísimo, lo único que necesitaba esta parte que se sentía una cucaracha aplastada, avergonzada, era que yo me quedara viéndola, o sea, como estar con ella. Claro, claro, O sea, claro. y eso no, nos pasó muchas veces en el nivel 1 y ya lo he visto en las sesiones que he dado, pero es muy impactante experimentar en tu propio Experimentarlo. corazón lo que tu presencia sana algo del pasado y cómo realmente solo me quedé ahí. Yo creo que sí lloré 12 minutos corridos, bueno, no sé, sentí más o menos eso por el tiempo que tuvimos, corridos de berrear y berrear como una bebé. Y lo que sí empezó a pasar es que sin nada, mientras iba a llorar, o sea, conforme más lloraba, mi espalda se pudo, o sea, yo tengo escoliosis, que luego también el cuerpo y los síntomas que tenemos en la vida, ¿no? Sí. Y entonces lo que hizo mi espalda fue primero encogerse y luego empecé a necesitar como yo irme estirando y fui sintiendo como que se me quitaba peso y al final todo el alivio se fue de solamente mi presencia, o sea, muy impresionante. Fue impresionante, Lupe. O sea, como que a mí esa parte de darme cuenta cuánto solo mi presencia sin juicio, amor, ahí sí, presente, solo.
Y es que fue clarísimo, le dije como, no, no necesito nada, o sea, de hecho, o sea, como que es, como no necesito hablar, ¿sabes? Como no, no Sí, quiero que se interrumpa esto y era como, uff, o sea, y se me fue quitando ese peso, me fui como abriendo y de ahí entré además en una, o sea, como que hasta me dio una gripa fuerte porque sé que se sanó algo muy profundo, sí. muy impresionante sí, o sea, y como dijiste, o sea, creo que antes de contarte esto decías esta parte de que entonces te vas dando cuenta del poder tan grande que tenemos desde nuestro centro, ¿no? En donde desde allí hay esa completa suficiencia, no nos hace falta nada y entonces para cualquier cosa que estemos lidiando en nuestra vida, que yo personalmente siempre he trabajado, luchado mucho para con mi enojo, para con sí, mi enojo principalmente. Eh, yo como que hablo mucho en Lulaló de los 9 miedos maestros que son del enneagrama. Yo soy un 8 donde siempre fui muy independiente desde lo que me tocó vivir, poder con todo, cuando en verdad soy sumamente frágil, sensible. Entonces, como que el ataque ha sido como mi mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, Sí, como yo ver con el amor esa parte, pero lo más para mí potente es que cuando ya vas haciendo ese trabajo interior con IFS es esa conexión con tu ser verdadero, que entonces realmente puedes ver a esas partes con esa, o sea, lo de ver esas partes da igual, o sea, esa conexión con tu ser es algo que está ahí, que nadie te explica cómo conectar con ello y que cuando lo haces dices, esto es míísimo. claro. Claro, es que hay muchos modelos espirituales y también modelos terapéuticos. Modelos espirituales que o sea, nos llevan a esa conexión esencial con nuestra esencia. De hecho, en IFS damos unas características. Richard Watts, el fundador, dice que tiene las 8 Cs, ¿no? Compasión, claridad, coraje, conexión, creatividad y me falta alguna otra. Pero en otros modelos espirituales la describen también con otras cualidades que en el fondo son hermanas y está esa conexión con nuestra esencia. Luego, modelos terapéuticos que trabajan algunos con partes, ¿no? Con partes internas y nos ayudan como a ampliar el microscopio, el zoom de nuestro interior. La diferencia que tiene IFS es que trabaja la conexión interna, en ese que lo podemos hacer nosotros, nos enseña a cómo conectar nuestra esencia con las partes y ahí está la sanación. Entonces, eso es lo que hace IFS tan potente, Uh -huh. porque no nos llega el amor, la comprensión, la empatía de ninguna fuente externa. Nos llega de la fuente interna y esa fuente interna es incondicional. Entonces, pues después de una sesión, después de un trabajo con IFS, wow, sientes como, te sientes renovada, como con más claridad, incluso visual, o sea, pasan muchas cosas a nivel de cuerpo también. Sí. ¿Y para ti cómo fue, Pilar? ¿Cómo, o sea, cómo llegaste a IFS y, y qué cuestión interna tuya te llevó a buscarlo o te lleva a lo que te Sí, dedicas? mira, dicen que cada persona, o sea, no sé, en el mundo terapéutico de los psicólogos se dice eso, que no estamos aquí por casualidad, estamos por necesidad. Y en mi caso es clarísimo. Yo hice psicología cuando terminé en lo que aquí en España era la selectividad, el COU, que yo soy, tengo 61 años, o sea que soy del año catapum, ya se han hecho muchas reformas educativas. Terminé y hice psicología por una cuestión de horarios. Y fíjate que
la ¿De vida me cuestión de llevó. horarios de las clases? No te Sí, creo. sí, sí, porque era la única facultad que me permitía, de las que yo había solicitado, que me permitía ir a clase por la mañana. Yo no quería ir a clase por la tarde. Entonces, de repente me veo en psicología sin tener ningún proyecto mental. El caso es que en cuanto empecé a estudiar psicología, vi que ese era mi sitio. Y hasta hoy, después de 40 años. Y eso es que la vida me llevó ahí, por esta historia de horarios, pero no lo elegí yo. Entonces luego, después, bueno, he tenido un recorrido como psicóloga en muchas cosas, pero llegó a mi vida la comunicación no violenta. La comunicación no violenta, sobre todo cuando nació mi hija, que dije, uy, aquí esto no viene con manual de instrucciones, yo no quiero repetir con ella cosas que yo he vivido, o sea, que me tengo que poner a aprender sí o sí. Y se me cruzó la comunicación no violenta también por una serie de casualidades increíbles y me formé y soy formadora certificada en comunicación no violenta. Bueno, Y tienes pues todo un centro, ¿no? En España. sí, 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 sí. Casi todos los que Y hicieron modelo, bueno, muchísimos de los del nivel uno, de a mí me IFES, daban sí. envidia, todos venían de ya haber hecho comunicación no violenta y yo voy ahí Comunicación, detrás sí, después. es una pasada también. Y te digo esto porque yo hice comunicación no violenta por casualidad, pero por necesidad. Mi casa, aquello era eh, una batalla campal cada día, o sea, violencia, y yo, sin darme cuenta, pues me guié a ver cómo podía ser de otra manera. Y a IFS llegué porque efectivamente mucha gente de comunicación no violenta en Suiza, que es donde yo hice la mayor parte de la formación, se formaba en IFS. O sea que yo en principio fui allí como una manera de enriquecer la labor que yo hacía en el gabinete, en mis consultas privadas y en la CNV. Y claro, cuando llego allí, lo mismo. Yo no estaba por casualidad, estaba por necesidad, porque yo llevaba muchos años trabajando con otros enfoques terapéuticos, mucho con Gestalt, con Enneagrama, que lo has mencionado también, con análisis sensacional. Yo me había formado en un montón de modelos, pero no había llegado a sanar. Y cuando llegué y vi que IFS era un camino que llegaba a una sanación real, a lo mejor no definitiva, porque no quiero decir cosas que a lo mejor para la experiencia de las personas no es, pero en una sesión sientes sanación real. Y yo estaba necesitando eso, porque yo llevaba muchos años de psicoterapia y había sanado cosas, había superado cosas, pero si quieres de una manera como espontánea, o sea, sin conciencia de que se estaba sanando. Y en IFS vi que había sanación real de muchas heridas que yo tenía de mi vida y desde entonces aquí estoy. Wow. Y voy de la mano con CNV y con IFS, que para mí son dos lenguajes, dos modelos que lo que desarrollan es la compasión. Entonces tienen mucho en común. Son muy diferentes, pero tienen en común esa búsqueda de mirada compasiva a todo lo que nos pasa en la vida, que no quiere decir mirada de sometimiento, ni mucho menos. Compasiva incluso nos da mucha más fuerza para afirmarnos, para poner límites, para saber lo que queremos, para ir adelante, tanto IFS como CNV. Y aquí estoy, como que la sensación de que la vida me trae, la vida me lleva donde quiere, soy como una marioneta. Bueno, pero eres, te lleva y luego ya tú te comprometes de lleno. Sí, pues sí, sí, porque me aporta mucho, Lupe. Es que me siento totalmente afortunada y es un privilegio para mí, pues, darlo a conocer contigo, o sea, para mí esto es un regalo. Para mí más. Y Pilar, ¿cómo se vería, cómo se ve tu vida de la Pilar que era antes de estas herramientas, o de IFS, que estamos hablando de IFS,
en que dices que no es una definición, o sea, una sanación definitiva, pero sí se da esa sanación. ¿Cómo pudieras describirnos a una Pilar eh, sí, una Pilar antes de IFS con ciertas cosas que chance fueran tu mayor lucha y qué te ha permitido, o sea, cuál ha sido esa transformación o ese cambio? Pues mira, Lupe, yo tengo la sensación cuando me haces esta pregunta como que me he puesto gafas, o sea, dejo de tener diotrías. Como que veo más claro dónde estoy yo, lo que me pasa, me veo más clara a mí misma, ya la mirada no es siempre la de una parte crítica, la de una parte exigente, la de una parte que se compara. Y cuando estoy ahí, sé que estoy ahí. Por eso decía, me he puesto gafas. Ahora sé dónde estoy, sé lo que me está pasando, sé el camino que me queda por recorrer y sé lo que he recorrido. Que yo desde luego con IFS he dado pasos, comparado con los pasos que daba antes, de gigante. Yo toda mi vida he hecho terapia, también por mi historia, por mi historia, por mis heridas, ¿no? Entonces, con IFS, pues creo realmente que he avanzado muchísimo. Y sobre todo, lo que tengo es mucha claridad. Mucha claridad también cuando me pasa algo con otra persona, tanto positivo o negativo. Puedo decodificarlo y decir, vale, es una parte de esta persona, sus razones tendrá, pero esta persona también tiene unas cualidades y tiene una esencia, me ayuda a ver lo positivo. O sea, tengo como muchos más recursos para gestionarme yo y gestionar mis relaciones. ¿Y cómo Siempre se me va. veía? Perdón, dime. Sí, no, que siempre tengo, siempre tengo frentes abiertos, siempre tengo cosas que superar. Por supuesto, y siempre las tendré, pero ahora sé qué camino recorrer. ¿Y podrías como describirnos alguna dinámica recurrente, simple, sencilla, como no muy profunda, de cómo es vivir sin gafas y cómo es vivir con gafas? Pues vivir sin gafas es vivir, por lo menos yo en mi caso, que bueno, pues he vivido mucho tiempo con una parte crítica hacia mí misma, que también es crítica con los demás, con una parte exigente que nunca estoy satisfecha con lo que hago porque no es suficiente, porque lo puedo hacer mejor, siempre lo puedo hacer mejor, evidentemente. Entonces vivir sin gafas antes era como arrastrar un carro, ¿no? Hacer las cosas, porque yo soy valiente, siempre he ido hacia adelante, pero tirando de un peso. Y ahora no es que el peso se haya quitado, pero mi vida es mucho más ligera, mucho más. eh, y sobre todo el gran cambio es el tiempo que paso en contacto con mis cualidades esenciales. Que para eso hay que ser valiente, Lupe. Hay que ser valiente para mirar el amor que hay dentro de ti, para mirar esa energía vital que todos tenemos, para mirar esa sabiduría que hay dentro de nosotros que nos va guiando en la vida, para mirar el coraje, la valentía. Entonces, esa conexión con mi esencia, ver también esas cualidades esenciales en mi niña, en Pilar Niña, eso me hace sonreír, me Ujú. da paz, me llena de agradecimiento y de alegría de vivir. Uf, total. Sí, porque probablemente o como dices, no se va a desaparecer No, esa exigencia, ¿no? De la noche a la mañana y probablemente vamos a vivir con ella siempre. O sea, yo esta parte de la 8 como que puede con todo y también una parte muy perfeccionista que yo siento que todas las mujeres latinas en Occidente los tenemos. Bueno, yo creo que todas las mujeres hay una parte ahí. Pero chance va a estar toda la vida, pero es desde dónde la miramos, ¿no? O sea, como que ya solo eso sí, puede cambiarlo todo. todo, todo. Y luego que poquito a poco, a medida que la vamos escuchando y la vamos entendiendo y vamos bajando y sanando, pues se va aflojando. Ujú. Y van cambiando, supongo, porque
En mi caso noto de repente ciertos cambios en los que pues chance ya me doy más un cuidado personal, ¿no? A mí, de Claro, tomarme un tiempo claro, para mí, claro. cosas así que son como Sí, reflejo de esos trabajos, ¿no? totalmente. Oye, Pilar, algo que tú nos quieras compartir, que te nace, sí, que para ti es importante de tu experiencia con IFS y de lo que para otros que no conocen la herramienta, o sea, nada, hay algo que tú quieras compartir. Sí, sí, yo diría a todo el mundo que nos paremos como mínimo una vez al día a mirar esos niños, esas niñas que están ahí, que necesitan la mirada de mamá o papá y que no la tuvieron y que ya no la van a tener, pero pueden tener la nuestra. Una mirada incondicional, de estar un ratito con ellos, con esos niños, sintiendo ternura. Y eso estoy convencida que nos cambia la vida si lo hacemos a diario. Uf, gracias, Pilar. ¿Y qué ha sido para ti? ¿Cuál ha sido para ti? Muchas veces decimos como ese gran miedo maestro, que en este caso sería esa parte maestra. ¿Cuál ha sido para ti como tu Pues parte mira, más maestra? mi parte más maestra ha sido mi parte crítica. Mi parte crítica. Y lo que me da mucha confianza en IFS es ver que, que ahora ya no necesita salir tanto para cuidarme, que confía más en mí y sé que esa confianza de la parte crítica en mí la tiene porque yo me veo en mi esencia. Por eso decía al principio lo importante que es pasar un tiempo conectados a nuestra energía vital, que está ahí, que el corazón late el solo, que respiramos inconscientemente, que queremos vivir, que queremos ser felices aunque lo estemos pasando mal. O sea, esa energía vital, esa inteligencia, ese amor que hay en nosotros, yo creo que el estar conectada a esto ha hecho que mi parte crítica, que era muy fuerte, pues se ha ido calmando, ha ido confiando más en mí y ver ese cambio pues me llena de confianza, de ganas de transmitir IFS, de agradecimiento. ¿Y cómo se ve? Porque creo que, sí, creo que para nosotros puede ser como muy claro o obvio, pero ¿cómo podrías explicarlo un poquito más detallado? ¿Cómo esta parte crítica, o sea, por qué antes aparecía, ¿sabes? O sea, como qué es lo que hacía y por qué ha podido como no aparecer tanto. Porque siento que alguien que nunca ha hecho IFS como que no entiende cómo que antes tenía que aparecer mucho, por qué, o qué protegía, o Bueno, cuál es era el ganador. la historia de cada uno. Yo tenía una parte, y sigo teniendo, muy crítica conmigo misma. Que si bajo, o sea, ¿qué es lo que he hecho? Bajar a mi historia y sanar momentos en los que yo he recibido esa crítica muy fuerte. Ujú. Entonces, cuando de niña recibo esa crítica tan fuerte, tan constante, pues hay una parte de mí que aprende a hacer lo mismo, digamos. Entonces yo he vivido toda la vida, pero con una parte crítica muy fuerte. Eh, Bajando al origen y sintiendo compasión hacia esa niña que era criticada muchas veces sin sentido, y acompañándola con el proceso IFS, que es un proceso concreto, a liberarse de ese dolor, de esa tristeza, de creerse lo que le decían, liberando a esa niña y viniendo al presente con ella, conectada a mis cualidades esenciales, la parte exigente se siente entendida, se siente vista y ya cuando ve que la niña está conmigo y que yo la cuido, la parte exigente ya no tiene que estar, ya no necesita estar. Con lo cual, pues
un tiempecito se va de vacaciones o un rato. Si yo cultivo esta relación con la niña, dejando aquella crítica en el pasado y mostrándole ese amor incondicional, diciéndole que es valiosísima, que es una niña que tiene todo, menos va a aparecer la parte crítica. Y ese ha sido el proceso que yo he hecho. Primero, darme cuenta del dolor y el precio que pago, que pagaba en mi vida con la parte crítica, entenderla, que no está por casualidad, sus buenas razones tiene. Hemos ido a la historia, hemos liberado a esa niña de toda esa carga y en el presente estoy con ella a partir del amor que hay en mi corazón hacia ella, y la parte exigente pues ya está dispuesta a funcionar de otra manera. Ay, me encanta, Pilar. Qué manera tan bonita como de cerrar, porque pienso que quienes no han hecho un proceso, a veces ciertos términos se quedan un poco Ya, sí, sí, difusos. Y creo que de esta manera se queda súper, súper claro por qué salen estas partes nuestras que nos hieren tanto, claro. pero que en verdad nos están cuidando, ¿no? Y ahora lo que hago cuando escucho la parte crítica, la entiendo como señal de que mi niña está sola, de que mi niña está otra vez en el escenario que vivió. Entonces, bueno, pues luego ya podemos hacerlo rápido, ¿no? Me doy cuenta de ello y le digo, no, ven aquí, que yo te veo valiosa, te veo como eres, ¿no? Con esa inocencia, que haces todo lo que puedes, lo mejor que puedes, y ya de nuevo la parte crítica se relaja. Y ese es el juego que tenemos. Madre mía, o sea, tela lo que a mí me queda. Esa parte crítica es muy intensa, ¿no? Sí. Pero bueno, me encanta cómo lo dices. De hecho, algo que, o sea, como en mi historia familiar, y yo creo que viene, o sea, al menos sí, del la familia que tengo, el grupo social que yo conozco en España, yo siento que en España hay una parte crítica fuerte en general, como de la cultura. Este, y alguna vez leía en un libro o sea, que una parte crítica puede ser inclusive más traumática que un tema de abuso o sea, todo obviamente es desde donde cada uno lo vivimos y obviamente no La vamos a comparar, intensidad. pero que muchas veces no damos también espacio a estas heridas porque decimos, hay una crítica, no, una crítica constante te hace pomada el autoestima Devastadora. y entonces como que lo quiero mencionar por eso, ¿no? Que cada uno tenemos heridas que a veces los queremos medir desde lo que nos han dicho que vale más, duele más, cuando no, o sea, es todo desde nuestra perspectiva y hay cosas emocionales que nos rompen por dentro y que merecen esa constante como, como entrega a nuestros procesos interiores para poder ir viviendo estas vidas como más desde nuestro ser verdadero y más paz, ¿no? Realmente. Pilar, gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, Lupe. Gracias a ti por este rato tan delicioso y es un honor para mí que me permitas estar aquí contigo. Totalmente mío el honor, también de vuelta, te lo agradezco muchísimo, Pilar, y sé que esto, bueno, va a llegar a todos los corazones que tenga que llegar, y yo ya dejaré aquí tu cuenta, tu página, tal, para que cada persona pueda llegar a IFS y a todo lo que haces y regalas a nuestros corazones, que sé que para muchos puede ser muy significativo.